Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo Martínez y les platicaré el día de hoy acerca de áreas triangulares definidas por rectas en el plano. Esta es una plática para la sesión de matemáticas discretas del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Tengo una presentación preparada para esto, entonces déjame comenzar a compartir pantalla y me voy a venir para acá, a compartir, y vamos a ir viendo esto sobre la pantalla. Yo estoy en la Facultad de Ciencias de la UNAM y bueno, este es el título que ya mencioné. Antes de comenzar a hablar acerca de áreas triangulares definidas por rectas en el plano, me gustaría platicar un poco de algunas cosas históricas, de algunos resultados anteriores que sirven como antecedente para el tema que les voy a platicar. Entonces voy a hablar en una primer parte de esta plática acerca de problemas clásicos en geometría discreta. Luego ya les platicaré de las variantes propuestas y los resultados que obtuvimos un grupo de investigadores y yo. Y finalmente les platicaré de algunas ideas de las demostraciones para estos resultados. ¿Sale? Entonces comencemos con problemas clásicos en geometría discreta. Resulta que si tenemos n puntos en el plano, pues hay una distancia por cada pareja de ellos, ¿verdad? Entonces hay exactamente n en dos posibles distancias que asintóticamente, o sea, cuando n es grande, se comporta como n cuadrada. Y una pregunta muy interesante es cómo pueden ser estas distancias. Y hay muchas formas de respondernos esto, pero queremos responderlo de manera combinatoria. Entonces, el tipo de preguntas clásicas que se hicieron hace varios años matemáticos húngaros fueron problemas como estos. ¿Será posible que muchas de las distancias definidas por estos puntos sean iguales? ¿O que muchas sean iguales al mínimo de las distancias? ¿O qué tal al máximo? ¿O será cierto que siempre hay un subconjunto grande de puntos, tal que todas sus distancias sean diferentes entre sí para cualquier conjunto de puntos? ¿Sale? Y aquí cuando hablamos de muchas o de poquitas, pues es con respecto a este n cuadrada que está aquí escrito. Entonces, lo que nos importa aquí es pensar en términos asintóticos, que bueno, si bien la parte técnica requiere un poquito más de estudio y de definiciones, pues muy a grandes rasgos podemos pensarlo como qué es lo que sucede cuando los valores de n se hacen muy grandes, ¿sale? Entonces, el tipo de respuestas que serían interesantes es responder esto de acá, es responder si puede haber muchas o no, dando cotas asintóticas y comparándolas con n cuadrado. Vamos a ver algunos ejemplos. Un primer problema es el de las distancias unitarias. Y uno puede darse cuenta muy rápido que si tiene 4 puntos en el plano, entonces es imposible que las 6 distancias que ellos definen sean iguales entre sí. Y bueno, con eso más o menos en la mente, la intuición lo que nos debería de decir es que es imposible que muchas de las distancias de un conjunto de n puntos sean iguales a 1, ¿sí? Que haya muchas distancias iguales. Y bueno, este problema se ha estudiado de manera formal por muchos años. Aquí escribo un teorema que acumula los resultados de mucho trabajo realizado a través de los años. Y bueno, los resultados dicen lo siguiente. Si un es la máxima cantidad posible de distancias unitarias que puede haber en un conjunto de n puntos, entonces lo que se sabe es que un se comporta así. Como mucho, asintóticamente podemos tener n a la 4 tercios distancias iguales, que fíjense que son muchas menos que las n al cuadrado, para cuando n es grande, ¿sí? Este exponente es 4 tercios y n al cuadrado es 6 tercios, entonces es mucho menos que las n cuadrada. Y por otro lado, se han construido ejemplos que tengan por lo menos esta cantidad de distancias, que es n a la 1 exponente un poquito mayor que 1, que bueno, lo podemos pensar que es un poquito más que lineal. ¿Sale? Entonces, este es más o menos el tipo de resultados que queremos. Queremos ver si podemos contar cierto tipo de distancias asintóticamente, viendo que los exponentes sean más chiquitos que el n cuadrada, que digamos que sería la cota trivial. ¿Sí? Otro ejemplo es qué es lo que sucede con las distancias mínimas y máximas. Aquí la intuición es que si no se pueden repetir las distancias mucho, pues todavía menos si son distancias que cumplen algo especial, como ser la distancia más chiquita del conjunto de puntos o la distancia más grande del conjunto de puntos. ¿Sí? Entonces, pues el tipo de preguntas que ahí se pueden hacer es cuál es la máxima cantidad de veces que puede aparecer la distancia máxima o bien la distancia mínima. ¿Sí? Y aquí no les pongo yo un resultado de distancias mínimas, aunque sí se ha estudiado bastante, pero bueno, eso ahorita no lo quiero mencionar. Lo que me gustaría mencionar es un resultado muy sorprendente, que es el de distancias máximas, para el cual de hecho se conoce la cota exacta. ¿Sí?
Se sabe que si se tienen n puntos, la máxima cantidad de veces que puede aparecer el diámetro, o sea, la distancia máxima entre los puntos, es n. Y hay ejemplos que alcanzan esta cota. Entonces, ese es uno de los pocos ejemplos en geometría discreta donde el numerito que nos interesa se puede calcular de manera exacta y no nada más asintótica. Pero bueno, fíjense que aquí es n y es mucho menos que las n cuadrada, que son todas las distancias, y también es mucho menos que las n a la 4 tercios, porque aquí el exponente es más que 1. Entonces es menos que ese que tenemos para distancias unitarias, ¿no? O para distancias iguales, pues. Otro ejemplo que me gustaría discutir, que es un fenómeno un poco distinto, es ahora el de las distancias distintas, porque ahora uno se fija no en la máxima cantidad, sino en la mínima cantidad. Aquí lo que nos debe decir la intuición es que si ninguna distancia puede aparecer muchas veces, entonces deben aparecer muchas distancias, ¿sí? Muchas distancias. ¿Qué tantas tienen que aparecer? Pues es otro problema también muy clásico que ha tenido avances muy importantes en la última década, el último par de décadas. Aquí lo que dice el teorema es que si nos fijamos en la mínima cantidad posible de distancias que deben aparecer en un conjunto con n puntos, entonces se puede demostrar que eso es por lo menos n dividido entre log n, o sea, un poquito menos que lineal, y a lo más es n dividido entre raíz de log n. Para esto uno tiene que construir ejemplos con poquitas distancias diferentes, ¿sí? Y bueno, una cosa muy bonita de esta cota, de la cota inferior, es que requirió introducir muchas herramientas de otras áreas de las matemáticas, como de geometría algebraica, para de a de veras poder llegar a una cota de este estilo, ¿sale? Bueno, entonces con esto nos vamos dando más o menos una idea de qué se trata esto de hacernos preguntas combinatorias sobre cosas geométricas en el plano. Y con esto en mente, ahora sí les puedo platicar cuáles son las variantes que nosotros estudiamos. Entonces pasemos a esa segunda parte de la presentación. Esto fue un trabajo conjunto que hice con Gabor Damazdi, Daniel Nagy y Zoltán Nagy. Y lo que hicimos fue estudiar problemas, pero con los siguientes cambios, ¿sí? En vez de hablar de puntos como objetos básicos, hablamos de rectas. Entonces ahora comenzamos con un conjunto de rectas en el plano. En vez de hablar de segmentos, o sea, de cosas que se hacen con parejas de puntos, nos fijamos en triángulos, ¿sí? Y en vez de medir esos segmentos, o sea, de calcular distancias, lo que hacemos es sacarle el área a los triángulos. Y si se dan cuenta, con este contexto, uno puede hacerse o sea, el mismo tipo de preguntas. ¿Cuántos triángulos de área 1 puede haber? ¿Cuántos triángulos de área máxima puede haber? Etcétera, etcétera. Ahorita voy a los problemas concretos. Antes de pasar a eso, debo de mencionar que ahora, en vez de haber n al cuadrado posibles objetos, digamos, en vez de haber n cuadrado posibles distancias, ahora hay n al cubo posibles áreas. Estoy hablando de en términos asintóticos, ¿verdad? Aquí hay n en 2 y aquí hay n en 3. Ahora n en 3 es de orden cúbico. Entonces, los resultados que ahorita platique, pues los exponentes que nos interesará ver, los tenemos que comparar con 3, ¿sí? Que es el máximo número posible de áreas que hay. Y ahora sí, déjenme contarles los problemas que estudiamos. Número 1, estudiamos el problema de triángulos unitarios. Si tenemos n rectas, ¿cuántos triángulos de área 1 se pueden hacer? Aquí lo que vimos es que a lo más son como n a la 9 cuartos, ¿sí? Más épsilon, con cualquier épsilon mayor que 0 fijo. Piénsenlo como casi como n a la 9 cuartos. Esto es menor que n al cubo, ¿verdad? N al cubo es n a la 12 cuartos, entonces esta es una buena cota que le baja bastante a la cota trivial. Sin embargo, pues asintóticamente nos quedamos lejos de la cota inferior, de la mejor cota que podemos demostrar. Pues la mejor cota inferior, el mejor ejemplo que podemos construir, tiene del orden de n cuadrada triángulos unitarios, ¿sale? Entonces este es un primer resultado. También tenemos un resultado para distancias mínimas, y de hecho aquí las cotas son muy, muy justas, entonces es un resultado padre. Si pensamos a mn como la cantidad de triángulos de área mínima que se puede crear, pues vimos que está acotado inferiormente como por n cuadrada sextos y superiormente como por n cuadrada tercios. Entonces aquí asintóticamente ya tenemos el orden de magnitud correcto, pero nos faltan las constantes que acompañan a este término, ¿sí? Eso sería el siguiente paso si es que quisiéramos continuar con este problema. Cuando pensamos en triángulos de área máxima, creados por n rectas en el plano, tenemos las siguientes cotas. Por un lado, arriba tenemos una cota cuadrática,
que pues también es mucho menor que la cota cúbica, que sería lo trivial. Y por abajo tenemos una cota lineal. Una cota lineal es más o menos fácil de demostrar. Aquí lo interesante es que pudimos subir el coeficiente de esta n para que fuera 7/5. Y bueno, ahorita que hablemos un poquito de las ideas de la demostración, veremos de dónde sale ese 7/5. ¿Sale? Y finalmente otro resultado, un cuarto resultado que obtuvimos es el de los conjuntos grandes de rectas que definen áreas distintas. Entonces, si definimos Dn como un numerito tal que cualquier arreglo de n rectas tiene Dn que definan triángulos diferentes, pidiendo cierta condición de generalidad, entonces lo que logramos demostrar es que si no hay 6 rectas tangentes a una misma cónica, entonces este numerito de n es por lo menos n a la 1/5. Aquí no lo tenemos que comparar con n al cubo, sino con n, ¿verdad? Porque n es la cantidad total de rectas que hay. Podemos ver que siempre hay un conjunto de rectas como de tamaño n a la 1/5, tal que todas las áreas que definen son distintas. Y bueno, nada más para terminar, me gustaría contarles algunas ideas. En el caso de las distancias unitarias, primero estudiamos cuántos triángulos hay para una recta fija, ¿sí? Bueno, para los triángulos de área unitaria, ¿verdad? Tendría yo que decir. Esto lo podemos poner en términos algebraicos que luego se traducen a un problema de incidencia entre puntos y rectas. Esa es otra área de la geometría discreta. Si queremos hacer eso para todos los triángulos, aprovechamos esa misma parametrización. Y bueno, tenemos que utilizar resultados diferentes de incidencia, uno de Semeredi-Trotter y otro de Sharif-Sal, para encontrar nuestras cotas superiores, ¿sí? Las cotas inferiores vienen de los ejemplitos de los otros problemas, entonces, bueno, ahí no me enfoco tanto. Más o menos la parametrización que usamos es fijamos una recta, las demás intersectan en ciertos puntos que podemos pensar como números reales y definen ciertos ángulos. Y eso define completamente el área del triángulo de acá arriba, ¿sale? Pues por ahí va más o menos la idea. En el caso de distancias mínimas, la cota aquí debe decir superior, viene de la máxima cantidad de triángulos que hay en un arreglo de rectas, eso se conecta con matroides y otras cosas también muy interesantes. Para la cota aquí debe decir inferior, lo que utilizamos son teselaciones, ¿sí? Por un lado, hay dos ejemplos que damos, uno con hexágonos y triángulos. Este está un poquito más en posición general que el segundo que damos, que es con puros triángulos, pero donde muchas rectas, muchas ternas de rectas son concurrentes, ¿sale? Entonces, son ejemplos bonitos, uno hace las cuentas y todo sale muy bien. En el caso de las distancias máximas, aquí lo que hacemos es, en vez de dar un ejemplo concreto, damos una forma recursiva de crear el ejemplo para tener muchos triángulos de área máxima. Y para la cota superior otra vez usamos esta idea de primero fijarnos en una recta y ahí hay una cierta traducción a teoría de gráficas que se tiene que hacer y luego hay que ver que una cierta gráfica no tiene ciclos para poder acotar el número de aristas de esa gráfica que se traduce en una cota de los triángulos de área máxima. ¿Sí? Algunos de los lemas que necesitamos son estos de acá. Si un triángulo tiene área máxima, entonces cualquier otra recta tiene que atravesarlo. Si tenemos un triángulo de área máxima con respecto a una recta, no puede pasar que haya un triángulo del otro lado con esa misma recta. Y bueno, juntando varios de esos lemitas obtenemos los resultados que queremos, ¿sí? Esta es la idea de la construcción recursiva. Nuestro caso base es un pentágono. Y lo que vamos haciendo es que cada que agregamos 5 nuevas rectas a un cierto acomodo, se van agregando 7 nuevos triángulos. Pero ahí tenemos que explicar por qué eso funciona. Y finalmente, para el problema de un subconjunto grande que defina áreas distintas, ahí utilizamos un resultado tipo Ramsey arcoíris que requiere un lema, y en ese lema es donde se utiliza lo de que no hay 6 rectas tangentes a una misma cónica. Y bueno, para demostrar ese lema, o para simplificar la demostración, damos argumentos de transformaciones afines para caer en un caso muy, muy estándar. ¿Sí? Entonces ahorita este es el dibujito de cómo más o menos cómo va esta idea de los triángulos de la misma área cuando son tangentes a una hipérbola. Eso es lo que necesitamos para el lema. Y bueno, eso es más o menos una idea muy, muy general de lo que se trata el trabajo. Ahorita solo pude tocar muy poquito de los argumentos principales, pero es una colección de resultados muy, muy interesantes. Ya está publicada. Entonces, bueno, si gustas, si te interesa más, puedes buscar el artículo. O bueno, también puedes contactarme. Mi blog es blog.necomat.com y ahí hay datos de contacto.
Te agradezco mucho la atención y nos vemos en la sesión de matemáticas discretas. Hasta pronto.